Dice, ¿cómo has experimentado la inflamación? Todos nosotros. ¿O has sido testigo observado un proceso inflamatorio? Puede ser. ¿Y qué es lo que más recuerda? El dolor. Las chicas, la menstruación, todos los meses. ¿Da cólico o no da cólico? ¿Duele o no duele? Terrible. Y bueno. ¿Quién no se ha golpeado la cabeza? ¿No te ha salido un chichón? ¿No te salió un chichón? Es por el edema. Además que hay daño en el vaso sanguíneo porque también sale sangre y se forma un hematoma. Hay edema y sale de sangre y duele. Ya, tranquilo. Bien, miren, ¿qué les parece? Este es un nódulo linfático. Y hay el límite, ¿no?, de la nariz de este perrito, ¿no?, entre la piel y ya pues ¿cómo se llama? La nariz o la trufa de piel. ¿Qué les parece? ¿Ven algo acá que les llame la atención? Hiperemia. Bueno, tiene un poquito por acá nada más. Pero también la superficie está brillante, ¿no? Muchas veces cuando uno corta, ¿no?, los nódulos linfáticos, sobre todo cuando los encuentra grandes. ¿Y por qué los encuentras grandes? ¿Cómo sabes que puede ser grande? Cuando son dos y generalmente son pares, ¿no?, entonces uno corta de un lado y otro corta del otro lado y ve la diferencia, ¿no? Entonces, y ve también no solamente la parte externa del tamaño, sino también tiene que cortar para ver la parte interna. Entonces, cuando uno corta, sale líquido. Suma líquido, ese líquido probablemente sea un líquido inflamatorio. O de repente un nódulo que está reaccionando frente a una lesión que está por ahí cerca, ¿no?, regional. Pero miren acá, ¿y qué les parece esto? Miren, ¿qué les pasa acá? Esta es parte de la piel, ¿sí o no? ¿Qué le pasa acá a la piel? ¿Le falta pelos o no le falta pelo? Pero acá ya es también parte de la nariz, que debería de estar más oscura, ¿no? Y ves acá un tejido rojito, ¿ven? ¿Sí? No crean que es hiperemia. Es una forma de reparación, que ya lo vamos a ver próximo. Así que no te duermas. Este tejido de reparación que ustedes están viendo acá es un tejido joven, por eso lo ven así rosadito y es blando. ¿Alguna vez se han raspado la rodilla y te has quitado la costra y sangró? Y después hay un tejido blandito, rosadito, y otra vez se forma la costra. La costra va a caer cuando los fenómenos de reparación han sido culminados, ya finalizados. Ahí se sale la costra, pero no cuando tú lo arrancas. ¿Qué estás haciendo? Estás interfiriendo con la reparación del tejido. La costra es una barrera física para evitar ¿qué cosa? La contaminación y se terminen con los fenómenos de reparación. Bueno, dice la inflamación. ¿Qué dice la inflamación? Es una reacción o es una respuesta de los tejidos ante una agresión. Cualquiera sea la causa. Cualquiera sea la causa. Siempre nuestro organismo, todos nuestros tejidos tienen la capacidad de reaccionar. Pero nos dice una cosa muy interesante, que el tejido tiene que ser vascularizado.
Si no, no se da la inflamación. Antes pensaba, antiguamente, antes de mis tiempos, todavía mucho, pensaban que para que se dé la inflamación era necesario que el tejido esté inervado. Pero se dieron cuenta que aún no inervado tenía la capacidad de reaccionar. Y ahí recién, cuando ya se descubrió el microscopio, se vio que necesariamente el tejido tiene que ser vascularizado. Luego nos dicen, intento localizar al agente agresivo ya que suministra un medio por el cual las células fagocitarias del complemento que están confinadas a la corriente sanguínea de manera normal van a tener acceso al lugar de la lesión ística. De la lesión del tejido, pues ística es tejido. La inflamación es un mecanismo protector de vital importancia. ¿El objetivo cuál es? Detener o eliminar a cualquier agente agresor. Y el segundo objetivo es reparar el daño causado. El producto final de esta inflamación o de esta reacción, ¿cuál es? El acúmulo de fluidos, al cual le llamamos exudado. Y también la presencia de leucocitos. ¿Quiénes principalmente? Los neutrófilos. ¿En dónde? En el sitio de agresión, es el espacio extracelular. Nos dicen que la inflamación es una respuesta inespecífica. Miren, y es inespecífica de dos razones. Primero, porque no importa cuál sea la causa, que puede ser infecciosa, física, química, etc., siempre va a ser la misma. Y cualquier sea el tejido u órgano, también siempre va a ser lo mismo. El libro de Patología Estructural y Funcional de Robbins y Cotran habla de esta manera, dice, que la inflamación es una respuesta estereotipada. Antes no lo decía, ahora lo dice, la decimos. ¿Y por qué? Porque siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma en términos generales. Dice, la inflamación puede ser originada ¿por qué? Por factores endógenos y por factores exógenos. Siempre que hablamos de inflamación, siempre hablamos de los exógenos, ¿no? La agresión por sustancias, etcétera, etcétera. Pero los endógenos, miren lo que dicen los endógenos: necrosis tisular. Ahora tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué una necrosis tisular me puede producir inflamación? Los micas se callan. Aunque creo que tampoco lo saben. Bueno, ¿por qué una necrosis me puede producir inflamación? Recuerden los objetivos de la inflamación. La primera, eliminar al agente agresor. Y la segunda, reparar el daño. ¿En una necrosis hay daño? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la necrosis tisular? De la inflamación. ¿Qué quiere de la inflamación? Nos dice que también los factores inmunológicos, como las reacciones de hipersensibilidad. ¿Se acuerdan de las reacciones de hipersensibilidad? ¿Cuántos son? 10. Las 10 Ave María del Rosario. Los 5 misterios. Hoy estamos lunes, gozosos. ¿Cuántos son? Eso hay que recordarlo. Son 4. Bien, pero también la reacción de hipersensibilidad es una respuesta exacerbada, inmunológica. Y los factores exógenos, que son tan amplios como las causas de agresión: factores mecánicos, factores químicos, los biológicos, que son los más estudiados, porque estos son los que producen las principales enfermedades en los animales. Bueno, y los factores inertes también dicen, como los cuerpos extraños. ¿Alguna vez se te mete una astilla ahí el dedo? O una espina de la tuna. ¿Ah? Y fastidia, ¿no? Y sobre todo cuando topa con algo. No puede. Entonces, eso que está ingresando, que está penetrando y que se queda ahí, pues va a producir una reacción inflamatoria. Y ya vamos a ver qué es lo que producen los cuerpos extraños.
¿Se acuerdan de la necrosis de la grasa? Ahora la vamos a ver, pero como una reacción inflamatoria. Dice, ¿la inflamación es perjudicial? ¿Qué cree usted? ¿La inflamación puede ser perjudicial o no puede ser perjudicial? ¿Alguien es asmático? No soy mentiroso. ¿Alguien es asmático? Porque dice, ¿cuándo es perjudicial? ¿En qué situaciones? Inducidas o exacerbadas por una respuesta inflamatoria. Por ejemplo, el asma. El asma es una respuesta inflamatoria que puede ser hipersensibilidad alérgica. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a producir en los bronquios? En el asma, ¿qué se produce en los bronquios? ¿Ustedes saben cómo han escuchado una vez algún asmático en sus crisis? ¿No? Escuchan, ¿no? Si hay una broncoconstricción, si las vías aéreas se reducen de tamaño y el aire pasa, ¿qué va a suceder? Va a producir, ¿qué cosa? Un ruido, ¿no? Como si fuera un silbo, el pito le dicen, mira, ya está consumido. Y no solamente eso, porque también además va a producir fluidos, secreciones. También. Y un proceso inflamatorio que se desata, pero principalmente se reducen y producen un ruido cuando el aire pasa. Inclusive le puede faltar el aire. Bien, la osteoartritis en las articulaciones, por ejemplo, ¿no? Las inflamaciones en las articulaciones, si se hincha tu articulación, ¿podrá caminar? Pues si es en la rodilla, ¿podrá caminar? Ahora imagínate que se produzca la cicatrización, porque hay daño en la rodilla y se produce un proceso de cicatrización. ¿Qué pasaría? ¿Habrá movilidad? No, no es cierto. Impedirá la movilidad. Le impide la movilidad, pues tampoco no es beneficioso, al contrario, es perjudicial. Y bueno, y las enfermedades autoinmunes, que nuestro propio cuerpo produce anticuerpos para que destruyan nuestros tejidos, nuestras células. Terrible, ¿no? Y acá se ponen dos enfermedades que suelen presentarse en animales como el pénfigo y el lupus eritematoso. Enfermedades autoinmunes y también crónicas. Y lo crónico también. La fibrosis hepática por plantas tóxicas en el químico. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a destruir a los hepatocitos y si es a largo tiempo, de repente pueden destruirlo tanto que ya el hígado no podrá responder ante las funciones que debe de cumplir. Enfermedades causadas por reacciones inflamatorias de fiesta. En 15 minutos ya todavía. Entonces, mira, hay trastornos agudos y trastornos crónicos. El asma está tanto en el proceso agudo como también en el crónico. El síndrome de estrés respiratorio agudo, producida por los neutrófilos, el asma, eosinófilos y anticuerpos, lo mismo tanto en la aguda como en la crónica. Con el shock séptico por citocinas, artritis, la artritis, linfocitos, macrófagos y anticuerpos. En el humano existe la artritis reumatoide, en animales no creo que sea, las artritis reumatoides en las cuales producen daño a las articulaciones porque hay anticuerpos que van a destruir la articulación, crecen, ¿no? Las articulaciones, no es unas, todas las articulaciones, de las manos, de las rodillas. Tenía una alumna que sufría de artritis reumatoide desde los 15 años. Cuando le daba sus crisis, cuando entraban en dolor, se le hinchaban las articulaciones, ella no se podía mover, podía mover los brazos, mucho levantarse hasta de la cama y se sentía un dolor intenso. Tenía que descansar, hacer su tratamiento y luego recuperarse. Y eso le tomaba a veces una semana. Pero así estudió. Bueno, miren, ¿quiénes intervienen
en la respuesta de la inflamación. Todo lo que tú ves ahí en el plasma, las células que circulan en la sangre, los vasos sanguíneos, los constituyentes celulares, ¿no?, que están afuera del vaso, como por ejemplo los macrocitos, el fibroblasto, el macrófago, que cuando está dentro del vaso sanguíneo, en la circulación, no se llama macrófago, se llama monocito, pero una vez que sale fuera, ya no es monocito, sino es macrófago. Por eso, chicos, es importante que ustedes, ¿no?, vayan practicando y viendo, acostumbrando al ojo a poder identificar y diferenciar los neutrófilos, de los linfocitos, de los eosinófilos, etc. Eso tiene que aprender, porque va a depender mucho de la identificación de estas células o de estas sustancias que están saliendo y lo que predomina para que ustedes puedan dar un diagnóstico de qué tipo de inflamación estás viendo, especialmente las inflamaciones agudas, ¿sí? Ahí está, la membrana basal también interviene. ¿Quiénes son las células circulares? Circulares cristales. Neutrófilos, monocitos, eosinófilos, linfocitos, basófilos y las plaquetas. Y las plaquetas no se ven. Son bastante pequeñas, son difíciles de probar. Hitos históricos. Miren, la inflamación ha hecho hitos históricos en la historia de la medicina. Nos dice que la inflamación ya estaba descrito, se ha encontrado la descripción de la inflamación en los papiros egipcios, que tienen una antigüedad de 3.000 años antes de Cristo. Claro, por supuesto, ellos no sabían que lo iban a llamar inflamación, pero ya describían lo que era una inflamación. Este escrito. Paracelso, el escritor romano, que algunos se pelean porque es un siglo antes o 2 siglos después, hasta 4 le ponen, bueno, la cosa es que, ¿qué hizo él? Él fue el primero en enumerar los 4 signos cardinales de la inflamación. ¿Cuáles son? Rubor, calor, hinchazón, que le llamaban tumor, y dolor, que hasta ahora tiene vigencia. ¿Ya? Mira, dice, ¿cómo puedo yo identificar una inflamación? Por los 4 signos de la inflamación. Rubor, calor, dolor, hinchazón. Porque cuando hay inflamación, ¿qué pasa? Está rojo y caliente, ¿sí? Rubor y calor. Está hinchado, y además duele, es el dolor. Los 4 signos cardinales de la inflamación. Miren cuánto tiene de antigüedad y hasta ahora sigue vigente y se utiliza estos signos cardinales de la inflamación. Rudolf Virchow, y dice en el año, ¿no?, o en el siglo XIX, añade un quinto signo. Y es que antes ya lo venían diciendo que era un quinto signo, pero nadie lo tomaba en cuenta. Hasta que por fin Rudolf Virchow, que es el considerado padre de la patología moderna, lo dijo, ¿sabe qué? Sí hay un quinto signo. Y a partir de que dijo que sí hay, se corroboró que sí hay. Entonces todo el mundo ya agrega un quinto signo, pero desde antes se sabía que había un quinto signo. ¿Cuál es el quinto signo? La pérdida de la función. La pérdida de la función de la zona inflamada. Yo pongo de ejemplo para poder entenderlo. Por ejemplo, te tiran un puñetazo en el ojo, bien dado. Bueno, que no te tiren tan, pero igual, un golpe en el ojo. ¿Qué va a pasar con el ojo? ¿Se hincha o no se hincha? ¿Se cierra tu párpado o no se cierra tu párpado? Sí. Muchas veces, ¿no? ¿Puedes ver? Entonces, está demostrado que la pérdida de la función sobre la inflamación. A eso se refiere. Hunter, un cirujano escocés, en el año 1793, observa el hecho de la inflamación. Él es el que dijo que la inflamación no es una enfermedad. No pensaban que cuando había una inflamación se trataba de una enfermedad. Pero digo que no era una enfermedad, que es una respuesta estereotipada, dice, ¿no? Pero que eso demuestra que el paciente está sano. ¿Por qué? Porque está reaccionando. O sea, es una reacción innata de nuestros tejidos, órganos, etcétera, que va a responder siempre a una agresión. Entonces, si responde, quiere decir que está bien, que su organismo está respondiendo y eso es bueno.
Eso es lo que él dijo en ese tiempo. Mechnikov, que es un biólogo ruso, él observa el proceso de fagocitosis. Él observa el proceso de fagocitosis. Primero por las amebas, primero una plantita que ve, y después él logra observar. Recién estaban saliendo los microscopios, estaban descubriendo los microscopios. Y por esos microscopios, miren que tan antiguos eran, súper rústicos, él pudo ver cómo los leucocitos, los neutrófilos, fagocitaban a las bacterias o a la colonia de bacterias, pero una cosa que vio. Y él dijo, y cuando él vio eso, dijo, no hay nada que hacer, la inflamación se da porque el objetivo de la inflamación, ¿qué cosa es? Llevar las células para que se fagociten a la gente agresiva. Y todo el mundo se rió. Nadie le creía, pensaba que estaba loco. Pero es cierto, yo lo he visto, no. Entonces, llevar las células fagocíticas resolucionadas para englobar las bacterias y pasó. Nada, no pensaba en eso. Y luego, de muchos años, le dieron el premio Nobel de la medicina. A él y a Ehrlich, que él hablaba de una respuesta humoral, pero en realidad es una respuesta humoral y una respuesta también celular. Ambos le otorgaron el premio Nobel de la medicina. Ahora, lo que no recuerdo es que si lo dieron cuando estaba vivo o ya se había muerto. Bien, y acá Sir Thomas Lewis. Hay muchas cosas y muchos sitios históricos bien interesantes con respecto a la información. Sir Thomas Lewis, ¿no?, a inicios del siglo XX, estudia la respuesta inflamatoria en piel y hace un montón de investigaciones y experimentos de los más sencillos que ustedes se pueden imaginar y que también ustedes lo pueden hacer. Entonces, él descubre que hay sustancias químicas, ¿no?, como la histamina, porque fue la primera, él la descubrió la histamina, que dice que esta sustancia era la responsable de todos los eventos que se dan en la inflamación. O sea, responsable de la hiperemia, responsable de del dolor, del hinchazón. Este es el responsable. Y a ese lo llamó mediador químico de la inflamación. Y a partir de él, de este descubrimiento, se comenzaron a descubrir ¿qué cosa? Los antiinflamatorios. Y han visto ustedes que hay un uso y un abuso de los antiinflamatorios. Que te duele la cabeza, toma esto, te duele el pelo, tienes cólico, tienes menstruales, tienes migraña. O sea, para todo te quieren dar antiinflamatorios. Y ya los antiinflamatorios no se venden solamente en la farmacia, ¿sí o no? En la tiendita también te los encuentras. Y aquí, chicos, yo supongo que ya lleva fármaco todavía, ¿no? Miren lo que puede hacer el uso indiscriminado de los antiinflamatorios. Si te duele, no te preocupes, estás vivo. El organismo está reaccionando. No, que el dolor, claro, si es un dolor intenso, por supuesto, ¿no? Pero es un dolor que sí puede soportar. Claro, sí. Por ejemplo, si te duele, quiere decir que todo va bien, todo va bien. Tu organismo tiene la capacidad de poder. Pero también si te duele constantemente algo, mejor hacer un estudio para que sepas de qué se trata. Y me estás dando calmante, que nunca sabes cuál es la causa y sigues en la misma historia. ¿Qué quieres? ¿Que se te vuelva crónico? Piensa. Bueno, entonces, así descubrieron y pensaron por mucho tiempo que el único mediador químico de la inflamación era la histamina y que habría más, no había. Pero se equivocaron, porque así hay varios. Hay muchos. ¿Quieren ver cuándo sale? Ahorita viene un cuadro para que vean. Bueno, esos son los signos cardinales de la inflamación: 30 años, 40 años, miren todo lo que ponen. Ahí está el rubor y el calor. El rubor y el calor están explicados por qué, por la hiperemia.
el dolor, el tumor, o sea, le decían tumor, pero en realidad era el hinchazón, está dado por el exudado líquido que sale. Y el dolor, dice que este dolor es por la presión, ¿no? La presión que produce este líquido que sale y que estimula las terminaciones sensitivas y que por eso, nerviosas sensitivas, y que por eso se produce el dolor. Y Virchow tuvo que ser el que diga sí, hay un fin, porque desde antes lo decían, pero a nadie le hacían caso. Así que tuvo que aparecer el padre de la patología moderna y decir sí. Y miren, y ahí están, ¿no? Los signos cardinales, los 5 signos cardinales de la inflamación. Ahí está el calor, que le está quemando, el rubor, está chaposo, la hinchazón, el gordito. Pero miren que los tres primeros, no, o los 4, porque después viene el calor, ¿no? Siguen manteniendo, ¿no? La columna, el dintel que está arriba. Pero en cambio el quinto ya no puede hacer nada, ya no puede cumplir función de nada. Está todo venido por la mano y por el pie, y es la pérdida, la representación de la pérdida de la función. Este no me gusta. Creo que Sarita sí. El negro, dedo negro, parece, ¿no? Pero no, una inflamación puede haber necrosis, pero eso va a depender mucho de quién lo causa. Miren, y estos son los medidores químicos de la inflamación. Ahí está lista, miren, una pequeña lista. Chicos, yo tengo que examinar o evaluar qué es lo que hay en el cuadro. No me lo voy a estar aprendiendo de memoria porque eso es qué cosa, ¿qué es eso? Para mí eso es una pérdida de tiempo. Pero lo que sí tienes que sacarle el jugo a un cuadro es lo que dice ahí, ¿no? Dice, ¿qué dice? Mediador químico, ¿dónde lo encuentro? Ya vas a ver que en toda la mayoría se puede repetir. ¿Y cuál es la acción? Ahora miren ustedes, ¿cuál es la acción que más se repite en esto? ¿Y? Aumento de la convertibilidad. Entonces, en la mayoría de los medidores químicos, la acción que más se repite es la vasodilatación y el incremento de la permeabilidad. Eso es lo que más se repite. Ahora vamos a, así como vemos lo que más se repite, ahora vamos a ver lo que menos se repite. A ver, diga, ¿quién produce el dolor? ¿Qué mediador químico produce el dolor? Prostaglandina. ¿Y? ¿Solo prostaglandina? Cinina. Y la cinina. Y la fiebre. La fiebre. Prostaglandina. ¿Sin nadie más? Y la citocina. Los más y los menos. Y miren, ni siquiera dicen neutrófilo, nada. Leucocitos. Leucocitos, macrófagos, mastocitos, macrófagos, leucocitos, mastocitos, plasma, complemento. Y también este complemento y la cinina son es un sistema que está en el plasma y que también se activa por una cascada. Y hay una interrelación en todos estos sistemas que se encuentran en el plasma, ¿no? El sistema de complemento, el sistema de coagulación, el sistema fibrinolítico, todos ellos están interrelacionados. Aunque aquí no está, pero en el libro sí está. Bueno, y acá te ponen la lista, mira, ¿quién hace esto? ¿Quién hace la vasodilatación, el incremento de la permeabilidad, etcétera, etcétera? Que ya no, pues mucha información para ustedes, mejor dense cuenta de que están aquí. Tipos de inflamación, la gran clasificación. ¿Cuál es esta gran clasificación? La gran clasificación de inflamación aguda y la inflamación crónica. La inflamación aguda, dice, por su duración.
corta duración, miren lo que dice, minutos, horas o unos pocos días, ni siquiera mencionan una semana, pocos días, y se inicia rápidamente. ¿Cuál es la característica principal de la inflamación aguda? Acá te dice, el exudado de fluidos plasmáticos y la migración de leucocitos, o sea, la presencia de leucocitos, principalmente aquí, ahí está, neutrófilos. Toda inflamación aguda siempre va a estar acompañada de siempre. En cambio, la crónica, ¿cuánto dura la crónica? Semana, meses y en algunos casos años. Aquí está la señorita, no dormió anoche, mucho estudiar. Bueno, ¿y cuál es la característica histológica? Comenzaríamos por cuáles son las células que predominan en una inflamación crónica. Dice, linfocitos, yo pondría en orden, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Pero además también, como en todo crónico, necesariamente tiene que estar bien la fibrosis. Yo creo que sí hay fibrosis y siempre que asociamos la fibrosis con la pérdida de células y la disminución del número de células, necesariamente va a haber atrofia de células. Algunas serán leves, serán moderadas, serán severas. La inflamación aguda. ¿Qué dice la inflamación aguda? Miren, acá dice, este es un vaso normal, este es un vaso donde está ocurriendo el trasudado y este es un vaso que está ocurriendo el exudado, o sea, la inflamación. Lo normal, acá está normal, los líquidos están adentro y afuera en completa armonía y equilibrio. Cuando viene esto, la formación del trasudado, necesariamente el líquido tiene que salir ¿por dónde? El vaso sanguíneo. Y a través de estas uniones intercelulares sale el líquido y nada más que líquido. Miren que las proteínas se quedan tranquilitas, ¿sabes? Por disminución de la presión coloidosmótica o también por el incremento de la presión hidrostática. En cambio, en el exudado nos dice que está saliendo, miren, el líquido ¿con qué? Con las proteínas. Y además también están saliendo los neutrófilos. Vasodilatación y estas. Vasodilatación supongo que será de la arteria. Incremento de los espacios interendoteliales y migración de los neutrófilos hacia el espacio extracelular. Y acá nos pone, este es el dibujo de la presentación del libro que es de Atlas de Anatomía Patológica de Steven Silow. Y por eso Steven Silow a mí me gusta bastante porque hace esto, ¿no? Te pone el dibujito y te pone la microfotografía. Este es el dibujo que corresponde a esto. Es un corte de un capilar, mire, longitudinal. Ahí está, capilar longitudinal. Aquí y acá. Y miren cómo los neutrófilos se van, ¿no?, pegando al endotelio, igual que están acá. Y luego en este segundo ya los neutrófilos han salido del vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo está mucho más grande. La verdad que no sabemos cuál es el límite del vaso sanguíneo porque ya está, miren, ha crecido el diámetro y los leucocitos están saliendo. Aquí están saliendo con los neutrófilos. Marginación, P dice marginación y emigración de los neutrófilos. Y la ven, ahí está bien. Marginados a lo largo de la perivascular. Acá hay otra foto que la han incluido, aquí está el vaso y los neutrófilos están acá, pegados al endotelio y algunos ya han salido del vaso sanguíneo. Otro detalle más, la verdad no sé si está acá el vaso sanguíneo, pero también creo que también se puede ver un poco de laxitud, que es producto en este caso del exudado. Bueno,
La inflamación se produce, hay tres eventos que se dan en la inflamación. El primero son los cambios vasculares. En realidad estos cambios vasculares se deben a vasodilatación. Los cambios vasculares son vasodilatación, tanto en la parte arteriolar como en la parte de las venas. La dos, el aumento de la permeabilidad. ¿Cómo es posible que el líquido o el plasma pueda salir hacia el exterior? ¿Cuáles son esos mecanismos que tienen que suceder para que esto ocurra? Y la tres, donde nos habla acerca de qué? Donde nos habla acerca de la salida o migración de los leucos. Entonces, vamos a hablar primero de los cambios vasculares. En realidad es una vasodilatación, como pueden ver. Vasodilatación arteriolar y vasodilatación de las venas y los capilares. La vasodilatación arteriolar, ¿ya sabemos qué cosa es? Permite la entrada masiva de sangre oxigenada al territorio. ¿Quiénes son los mediadores que son los responsables de esta vasodilatación? ¿Te acuerdas quiénes eran? La mayoría de los mediadores químicos, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que vimos el cuadro? Dijimos, mira que se repite. La mayoría de los mediadores químicos va a producir ¿qué cosa? La vasodilatación. Pero aquí se toma en cuenta principalmente al histamina. De acción rápida, la amina vasoactiva es la histamina y son los responsables iniciales de esta vasodilatación. La pasiva dice, recuerden que éstasis es sinónimo de qué? De congestión. Éstasis y congestión es lo mismo. La sangre se vuelve lenta. Por incremento de permeabilidad, el vaso sanguíneo ha perdido líquidos, ha perdido plasma. Entonces, la sangre se vuelve densa y la velocidad comienza a disminuir. Y esto contribuye o también hace que se pueda observar la congestión. Como hay una hemoconcentración en el territorio capilar, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las células, especialmente los leucocitos y los neutrófilos, comienzan a pegarse hacia el endotelio. Y a eso le llaman la marginación. El segundo evento que vamos a hablar acerca de la inflamación viene a ser el aumento de la permeabilidad. Aquí nos vamos a explicar cómo es que el líquido del plasma sanguíneo sale en la inflamación. Entonces dice, la salida del fluido rico en proteínas al cual le llevamos exudado se va hacia el intersticio, igualito que el edema o ultrasudado que también se va al intersticio. Pero acá la diferencia es que este líquido es rico en proteínas y el trasudado no. Entonces miren ustedes lo que dice ahí, es importante y da pie a hacer una pregunta que casi siempre la toman, aunque cambien de parecer. Dice, este exudado o este fluido rico en proteínas, que es un exudado, es la característica principal y de mayor especificidad ¿de quién? De la inflamación. ¿Y por qué se realiza esto? A través de la formación de qué cosa dice? De brechas. ¿Qué son brechas? Espacios. Entonces, la unión de las células endoteliales, hay un espacio pequeño. Por ahí se va a tener que salir este líquido rico en proteínas. Se llaman espacios virtuales, se produce el escape de las proteínas. ¿Y cuáles son esos mecanismos para entender eso? Dice que hay tres mecanismos para que aumente la permeabilidad. La primera, la contracción endotelial. La segunda y la tercera se parecen mucho y ahorita lo vamos a ver. La primera, que dice la contracción endotelial, aquí dice que aquí la principal responsable de esta contracción endotelial, ¿quién es? La histamina. Pero su respuesta es inmediata y no dura mucho. ¿Quiénes producen la histamina? Están los basófilos y los mastocitos. Los mastocitos dicen que tienen una ubicación estratégica. ¿Dónde? Los mastocitos se van a ubicar en las proximidades de las vénulas 20 a 60 micras
del diámetro, especialmente en la mucosa y en la dermis. ¿Por qué los mastocitos? Porque los mastocitos lo que van a hacer, los mastocitos tienen en su interior gránulos de histamina y la van a liberar. Y para que lo liberen y tenga efecto, necesariamente tiene que estar cerca de un vaso sanguíneo, en este caso de vena. Y eso es lo que va a provocar que haya una vasodilatación. Ahora dice, estas células endoteliales necesariamente tienen que tener receptores, ¿no?, que respondan a la acción de la histamina. Por eso dice que tienen receptores H1, que determinan qué cosa, que las células endoteliales se contraen. Y cuando se contraen, crean esos espacios más grandes para que pueda salir el plasma. Pero la acción de esta histamina, o la acción de los mediadores químicos en este caso, es rápida y pasajera. La U, el mecanismo. Ahí está. Miren, esto es lo que sucede. La célula se contrae y hace que estos espacios crezcan por donde va a salir la proteína con el líquido. La 2 y la 3 se parecen mucho, chicos. Miren lo que dice la 2. Acción directa de la pared con necrosis y descamación de las células endoteliales. Lesión directa con desprendimiento de las células endoteliales. ¿Sí o no? Es lo mismo, solamente que acá arriba dice que hay necrosis, acá en la 3 no hay necrosis. Dice, este efecto se observa después de lesiones graves, como quemaduras o infección, con desprendimiento de las células endoteliales, y también se acompaña necesariamente si hay daño de la pared o del endotelio, necesariamente que van a reaccionar ¿quiénes? Las plaquetas, y se van a formar ¿qué cosa? Trombos. En la 3 dice que este desprendimiento de las células endoteliales sucede en lesiones térmicas leves a moderadas, o también radiaciones e infecciones, también leves a moderadas, como por ejemplo dicen quemaduras solares, rayos X o por acción de alguna toxina bacteriana que también tendrá una acción leve a moderada. Grave no, porque la grave está arriba. ¿Entendido? Ahora, esta pérdida de la permeabilidad en el mecanismo 2 nos dice que se produce en el momento de la lesión. Perdura. ¿Cuánto tiempo perdura? Hasta que los vasos se trombosen o se reparen. Y esta respuesta, dice, es inmediata y sostenible. ¿La anterior cuál era? La 1, la contracción endotelial. ¿Cómo era la respuesta? Inmediata. ¿Inmediata ahí? Y esta es inmediata y sostenida. Y la tercera dice que tiene un patrón, ¿qué cosa? Tardío y prolongado. Es cuando uno se quema la piel. En verano sobre todo. Llegas a tu casa, tu piel está bien roja, todo. Pero las ampollas, ¿cuándo empiezan a aparecer? Al día siguiente, ¿no? Aparecen ese día. Y perdura por un tiempo. Por eso dice que es tardía y prolongada. Lo mismo puede suceder a cualquiera, pero como ellos tienen pelo, por lo menos se pueden proteger. Pobrecitos el perro peruano sin pelo. Bien, entonces acá necesariamente hay una lesión de las células endoteliales, se van a desprender, dejando espacios ahí por donde sale el líquido. Chicos, recuerden cuando hay una quemadura que puede ser extensa y a la vez extensa, de tercer grado, donde ya pues produce lesiones no solamente de la dermis, sino ya lesiones más profundas. Recuerden que la piel es una barrera, y si no hay esta barrera, los líquidos se pierden. Y el paciente inclusive hasta puede morir. Por eso utilizan unos vendajes con unas gasas que les ponen un medio en el cual evitan que pierda más líquido, porque por ahí se pierde cualquier cantidad de líquido y es el plasma mismo. Se pueden morir por eso. Y también por infecciones, porque como no hay la barrera física de la piel, los contaminantes inmediatamente comienzan a invadir. Bien, entonces terminamos ya el incremento de la permeabilidad. 1, contracción endotelial.
La respuesta es rápida y pasajera. 2, lesión grave del endotelio, ¿no? Con necrosis y desprendimiento de las células endoteliales. La respuesta es inmediata y sostenida. Como hay lesión del vaso sanguíneo, los vasos sanguíneos se van a ¿qué? Van a ir las plaquetas y se van a trombosar. ¿Hasta cuándo dura esta pérdida de líquidos? Hasta que los vasos se trombosen o se reparen. Y la tercera, que es solamente por una lesión leve o moderada de las células endoteliales, por lesiones térmicas, radiaciones o toxinas bacterianas que producen lesiones leves o moderadas. Y que esta respuesta es tardía y prolongada. Muy bien, ahora vamos a hablar qué pasa, cómo salen los neutrófilos del vaso sanguíneo. Ya hemos visto que ya estamos hablando acerca de la hiperemia y la congestión, estamos hablando de la presencia del fluido rico en proteínas, en la cual le llamamos exudado líquido, y ahora vamos a hablar y cómo salen los leucocitos, especialmente los neutrófilos del vaso sanguíneo. Entonces, esta migración de leucocitos aporta a las células del torrente circulatorio al tejido inflamado. ¿Para qué? Para que cumpla la función de ¿qué? De la fagocitosis. ¿Dónde se inicia? Dice acá, en la fase de la congestión pasiva o éstasis de la microcirculación, donde junto a la hemoconcentración vascular, los glóbulos rojos se van a disponer. Los glóbulos rojos siguen en su sitio, no se mueven de ahí. Los leucocitos son los que comienzan a aproximarse al endotelio del vaso sanguíneo, en este caso del cartílago. Nos dicen también que los leucocitos tenemos dos grupos principales, ¿no? Los granulocitos. Cuando hablan de granulocitos se están haciendo referencia o relación a los gránulos que hay en el citoplasma. Pero recuerden que estos también tienen ¿qué cosa? Tienen el núcleo segmental, ¿de acuerdo? Los granulocitos, porque poseen gránulos en su citoplasma, y estos gránulos pueden tener afinidad por la leucina o pueden tener afinidad por la hematoxilina. Y los neutrófilos no tienen afinidad por ninguno de los dos, por eso le dicen neutros, porque sus gránulos no se tienen con ninguno de los dos. Sin embargo, cuando están en fagocitosis, el neutrófilo en su citoplasma va a mostrar un color más o menos rosadito. Bien. Y también hay los otros, ¿no? Las otras células que poseen un núcleo que es redondo, por eso le llaman mononuclear. Solamente son dos. Bien. Eso es para recordarlo. Bueno, y el término fagocito se refiere principalmente tanto a los neutrófilos como a los macrófagos. Y que los macrófagos son derivados de los monocitos. Bueno, el proceso de migración leucocitaria tiene diferentes pasos. Secuencial, la migración celular, la marginación celular, el rodamiento y adhesión celular y la emigración propiamente dicha. Y acá está mejor, ¿no? Miren, eso es lo que sucede. Los leucocitos, conforme se van acercándose al endotelio, comienzan a expresar, ¿no?, sustancias o moléculas en su superficie. Y lo mismo hará el endotelio. Entonces, necesariamente tiene que haber un estímulo. Sí, puede ser un macrófago, como ves acá, que ya ha fagocitado y que está produciendo sustancias que van a estimular a la expresión de estas moléculas de adhesión. Entonces, estos leucocitos o estos neutrófilos van a comenzar, cuando llegan al endotelio, a la pared endotelial, comienzan a rodar. ¿Y por qué ruedan? ¿Sabes por qué ruedan? Porque están buscando que su molécula de superficie coincida con la molécula de superficie del endotelio. Cuando esta se encuentra, es como la llave y las cerraduras. Cuando estas se encuentran, ahí se van a adherir. Y la adhesión es importante, sí. ¿Por qué es importante? Porque a partir de ella comienzan a expresar otras moléculas, miren, en el neutrófilo, para que produzca ¿qué cosa? La migración. Miren, lo hace en ese espacio, que es el espacio intercelular. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este mecanismo? La diapéresis. Cambia su morfología
para que salga por ese espacio estrecho y luego está libre acá. Ahora, libre afuera, cuando ya sale el vaso sanguíneo, que le llaman la transmigración, el neutrófilo tiene que dirigirse hacia la zona de inflamación. Y eso lo hará mediante unas sustancias que se llaman las sustancias quimiotácticas. Eso le sirve para poder llegar hasta la zona de inflamación y poder realizar la fagos. Ahí está la ICAM, que es una molécula de adhesión vascular que le permite al neutrófilo salir del vaso sanguíneo, atravesar la unión y también la membrana basal. Esta membrana basal, si le sucede algo rápido, se repone rápidamente. Bueno, y dentro de este fago necesariamente tiene que ser destruido. La destrucción puede ser en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Bueno, acá nos habla acerca de la adhesión inicial rápida, laxa, implicada por las selectinas P y L de las células endoteliales y las selectinas E inducidas por las citocinas. Los leucocitos activados incrementan la fijación entre ellos y el endotelio, y luego en forma estable la expresión de integridad SICA1 iniciándose la transmigración, y luego tenemos la migración celular por diapedesis y por pseudópodos van saliendo del vaso. Recapitulamos. Los cambios que se producen después de la lesión tisular se ven a tres procesos: la vasodilatación, tanto en arteria como en venas y capilares, el incremento de la permeabilidad y la migración de los leucos. ¿El resultado cuál es? El acúmulo de un fluido rico en proteínas, fibrina y leucocitos, y en los primeros 10 a 15 minutos se produce hiperemia por dilatación de las arteriolas y también congestión por dilatación de las vénulas y apertura de los capilares. Ahora, chicos, ¿por qué los neutrófilos tienen que ser los primeros que lleguen en la inflamación? Acá hay tres razones que nos ponen por qué los neutrófilos hacen eso. Bueno, primero nos dicen, los neutrófilos predominan en el infiltrado inflamatorio entre las 6 a 24 horas. Posteriormente son sustituidos por los monocitos de 24 a 48 horas. ¿Por qué? Dicen, ¿no? Porque primero dice que los leucocitos, dice solamente 24 a 48 horas, te explicará por qué. La vida de los neutrófilos es muy corta. Desaparece a las 24 a 48 horas por apoptosis. Y así que el neutrófilo ejerce su función de fagocitosis y muere. Y esto dura mucho, muere. Entonces, por eso es que tiene que ser reemplazado por otro. Además, también dice que la expresión de las moléculas de adhesión celular se dan primero para los neutrófilos y después se da para los. La segunda, los factores quimiotácticos que se producen primero también es para aquí, para los neutrófilos. Entonces, las moléculas de adhesión celular que se expresan en la superficie primero es para los neutrófilos. Los factores quimiotácticos es primero para los neutrófilos, y que los neutrófilos tienen una vida corta, solamente de 24 a 48. Hacen la fagocitosis y ya, ahí terminó su vida. Miren, los macrófagos sobreviven más tiempo y pueden persistir por periodos prolongados como macrófagos, como dicen los macrófagos, no los monocitos. Los monocitos son llevados dentro del vaso sanguíneo, fuera. Ahora, existen excepciones a la regla. ¿Cuáles son estas excepciones? Dice, las infecciones por pseudomonas, los neutrófilos van a predominar durante un proceso de 7 días. Yo creo que más de una semana. Más de una semana cuando se trata por pseudomonas. Dice, oye, pero el neutrófilo vive de 24, vendrán más, llegarán más y permanecerán, se permite, ¿no?, la presencia de ellos por más de una semana, solamente por pseudomonas. Cuando se trata de infecciones virales, los primeros que van a estar ahí no van a ser los neutrófilos, sino ¿quiénes van a ser?
los linfos y las células plasmáticas. Entonces ahí van a estar los linfocitos y los neutrófilos, no van a predominar. En la siguiente habla de los procesos por parásitos y también por reacciones de hipersensibilidad, específicamente el 1, que es el alérgico. Aquí los que predominan no van a ser los neutrófilos, sino van a ser los eosinófilos. ¿Por qué los eosinófilos? ¿Qué tienen los eosinófilos para que puedan hacerle frente al parásito? ¿Saben? Inmuno, ¿no? Inmuno, ¿no? Por inmuno, ¿no? ¿Qué tiene? Tienen una proteína. No me acuerdo si es la proteína básica, algo así. Pero esta proteína es nula como bactericida. O sea, no tiene acción bactericida, nula. Pero sí produce lesiones en la cutícula de los parásitos, produce poros. Esta enzima que sale de los eosinófilos, de sus gránulos, producen poros en la cutícula de los parásitos. Entonces, por eso, creo que es una proteína básica. Entonces, por eso, los eosinófilos son los primeros que salen cuando hay una infección por parásitos. Bueno, la fagocitosis supongo que ya lo habrán visto. Acá dice que esta fagocitosis puede ser por las especies reactivas del oxígeno, y también acá interviene un mediador químico que es el óxido nítrico, que se une a las especies reactivas y lo vuelve mucho más eficaz para la eliminación de estos agentes que han sido fagocitados. Son destrucción de los agentes infecciosos dependientes del oxígeno cuando hablamos de las especies reactivas del oxígeno. Pero también existen otras formas de eliminación o destrucción de los agentes, por ejemplo, por enzimas lisosómicas u otras proteínas que pueden entrar. Los neutrófilos tienen dos tipos de gránulos específicos, y los azurófilos y las enzimas que contienen, tenemos dentro de ellos a la mieloperoxidasa. Eso para los neutrófilos. Y los macrófagos tienen enzimas también, algunas similares, pero no tienen mieloperoxidasa, por si acaso, para recordar. Los neutrófilos también hacen uso de esto que se denomina las trampas extracelulares de los neutrófilos, también llamados los TEG. Supongo que eso también lo habrán visto en inmuno. ¿Sí o no? Los TEG, ¿no? Bueno, ahora ya lo saben. Bueno, pero miren, las trampas extracelulares de neutrófilos, ¿qué son? Dice, son redes de fibrina, pero estas redes fibrilares, pero ¿salen de dónde? Salen de la cromatina, y forman una red donde quedan atrapadas ¿quiénes? Los microorganismos, para evitar una diseminación. Pero si está saliendo la cromatina sale del núcleo, prácticamente el neutrófilo se mueve, ¿sí? Y por eso acá hay una microfotografía electrónica donde tú puedes ver que, miren, la cromatina es todo lo naranjadito. Miren lo que hace el neutrófilo, saca su cromatina, ¿no? Y ahí quedan atrapadas estos microorganismos, como ves acá en la microfotografía electrónica. Esta es la cromatina, que toma una forma fibrilar, donde quedan atrapados los microorganismos. Aportan elevada concentración de sustancia antimicrobiana en sitios de infección y evitan la diseminación de los microorganismos atrapándolos en las fibrillas o las fibras. Producido por neutrófilos en respuesta a patógenos infecciosos y mediadores inflamatorios. En su formación el núcleo se pierde a la muerte celular y depende de la activación plaquetaria o la sepsis. Esos son los TEG, las trampas extracelulares de los ¿Ya acabamos? Ya. Miren, hay tipos de inflamación aguda, sí, y va a depender de qué, del exudado.
Miren, este es el exudado seroso porque es líquido. Hay un exudado fibrinoso, miren la fibrina, bastante, ¿no? Blanquita, miren, qué linda. Así se ve la fibrina en fresco. Cuando la fibrina es fijada con formol, la fibrina se vuelve blanca. Acá hay otra fibrina que está pegada a la mucosa. Esto blanquito que ven por acá es fibrina, que está mezclado con el contenido. Luego tenemos la inflamación catarral, que es propia de las mucosas, donde se produce ¿qué cosa? Mayor cantidad de ¿qué? De moco. Pero miren, no solamente es que haya más cantidad de moco, sino que también esté relacionada con la hiperemia. Tiene que haber necesariamente hiperemia y probablemente también puede haber edema de la submucosa. Bueno, y acá nos ponen principales los parásitos. Los parásitos son los que producen inflamación catarral en el intestino. Recuerden que también puede haber parásitos en el pulmón, especialmente en los bronquios. Esa es la inflamación hemorrágica. Inflamación hemorrágica, porque también hay una hemorragia simple. ¿Cómo diferenciar una inflamación hemorrágica de una hemorragia? Buena pregunta, ¿no? Y luego vienen las inflamaciones que necesariamente lo tenemos que ver microscópicamente. ¿Cuál? La eosinofílica, miren, ¿notan ahí los granulitos? Así se tiene que notar para que puedas dar un diagnóstico de que se trata de una inflamación eosinofílica. Y la otra también llamada inflamación monocitaria, mononuclear, linfocítica o no supurativa, en la cual la que predomina que son los linfocitos y también las células plasmáticas. Tenemos que verlo microscópicamente, macro y difícil. Estas dos son difíciles de ver. Y luego tenemos la más popular de todas, y que ustedes ya la conocen, que es la inflamación llamada supurativa o también purulenta, donde todas estas células que tú ves acá, que son los neurones. Y hasta acá llegamos porque ya llegó el